Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a conversar acerca de las diferentes escuelas que había en el siglo primero, acerca, en este caso, escuelas dentro del judaísmo. Hago referencia principalmente a las más conocidas, que en este caso son los fariseos o proshim, los saduceos o sadukim, los eshijim o esenios, y también otra de las ramas que viene de los esenios y es la secta del Mar Muerto. Es interesante que en el mundo moderno, por ejemplo, en el mundo judío, hay diferentes denominaciones hoy día. Por ejemplo, se habla de los judíos observantes o ortodoxos, se habla de los reformistas, conservadores, y diferentes grupos que aparecen en el tiempo moderno. Y muchos judíos incluso piensan de que, bueno, estas divisiones han ocurrido en el presente, pero que en el pasado, como que el pueblo estaba unido con un mismo ideal desde, no sé, desde antigüedad hasta la época de Moisés. Y el hecho es que es todo lo contrario. Siempre ha habido personas con diferentes formas de pensar, con diferentes maneras de interpretar los textos. Y lo interesante es que no es algo solamente dentro del judaísmo. Tenemos el caso, por ejemplo, dentro del Islam. Hay diferentes escuelas con diferentes pensamientos, diferentes sectas, si lo quieres llamar. También lo mismo ocurre dentro del cristianismo, con diferentes líneas de pensamiento diferentes. Incluso ellos mismos se identifican como diferentes religiones, entre comillas, aunque pertenezcan como tal dentro del cristianismo. Lo mismo ocurre con montones de escuelas de pensamiento religioso. El hecho es que siempre hay diferentes formas de interpretar los textos y cada cual se atribuye la interpretación correcta. El hecho es que había muchas escuelas de pensamiento en el siglo primero y la escuela que en realidad podríamos decir que su línea de pensar ha sobrevivido hasta nuestros días es la escuela de la línea de los fariseos o prushim, porque las demás líneas de pensamiento pues perecieron. Y aquí hay también especulación, porque algunos afirman que, por ejemplo, los caraítas podría ser que tengan algunas enseñanzas similares a lo de los saduceos, pero son especulaciones como tal. El hecho es que vamos a ir explicando en detalle algunas de estas escuelas una por una. Primeramente, los fariseos. La palabra en hebreo es prushim. En este caso significa los separados, en referencia a separados de qué, separados de la contaminación del templo de Jerusalén, porque ellos creían que había tremenda corrupción en el templo, como efectivamente pasaba. Los fariseos eran los maestros del pueblo, el pueblo amaba a los fariseos, eran los que se levantaban en este caso contra la opresión romana, se levantaban contra, en este caso, los saduceos que estaban al servicio de Roma. Hay que recordar que Roma tenía una actitud de romanización o de imperialismo un poco peculiar. Eran capaces de, por ejemplo, conquistar territorios y en vez de inmediatamente colocar a personas de, no sé, de Roma, pues dejaban a alguien local, incluso a reyes locales, para que sirvieran como vasallos. Conquistaban un territorio y en vez de poner a un romano directamente, dejaban a alguien local, y de esa manera, a los ojos del pueblo, era como si ellos mismos estuvieran en control, entre comillas, aunque en realidad estaban sometidos a Roma, y las legiones estaban allí para asegurarse en esto, o esta paz, o esta lealtad en este caso, y asegurarse la recolección de impuestos. En el caso de Judea, igual. Los que estaban allí al servicio de Roma eran los saduceos, que eran los que, por supuesto, la élite, los que estaban en el control del templo, los que tenían dominado el sacerdocio, el Sanedrín, etcétera, etcétera. Por tanto, eran en este caso los que traidores del pueblo, si les podríamos llamar. Los fariseos, lo contrario, los fariseos eran maestros del pueblo, maestros de la Torá, y estaban en diferentes aspectos en oposición incluso a los saduceos, que los veían como traidores. Es interesante incluso apuntar aquí que, por ejemplo, otra de las líneas similares del pensamiento fariseo ha florecido también fuera del judaísmo. De ello vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, los fariseos pensaban de que tenían diferentes, en este caso, creencias que les diferenciaban de los saduceos y de otras escuelas. Por ejemplo, los fariseos creían en una ley oral, una Torah oral. ¿Qué significa esto? Torah, recordemos que es lo que se traduce en castellano como ley, que además es un término mal traducido o interpretado erróneamente, porque Torah en hebreo simplemente significa instrucción, enseñanza, instrucción.
Lo que mal traducido lo han traducido como la ley, pero es algo erróneo en este caso. Ellos creían de lo que se llama una Torah oral o una ley oral, que es simplemente la explicación del texto escrito. Y esto es lo que tenemos, que luego más tarde se codificó en la Mishnah y luego en la Gemara, y luego ambas forman el Talmud, que son las enseñanzas que se pusieron luego por escrito, los diferentes debates de los maestros del pueblo. Entonces tenemos aquí de que es algo lógico, ¿no? Es como, por ejemplo, que tengamos, por ejemplo, un maestro carpintero enseña a su discípulo cómo hacer una mesa, por ejemplo, pero no tiene que exponerle por escrito en un papel toda la enseñanza, sino que oralmente le explica cómo se hace una mesa. De la misma manera, cuando Dios dio las leyes al pueblo, estos maestros afirman de que también enseñó o dio una explicación de cómo se debían de cumplir las leyes, cómo se debe guardar Shabbat, cómo se deben observar los rituales de pureza, etcétera, etcétera. Que no hubo necesidad en este caso de escribirlos, porque de maestro a discípulo pasaban estas enseñanzas. Con el paso del tiempo, cuando fueron asesinando a los maestros, a los fariseos, a los maestros del pueblo, hubo necesidad de ponerlos por escrito por temor a que se perdiera esta enseñanza. Entonces, en el caso de los fariseos, otra enseñanza importante era de que, además de creer en esta enseñanza oral, también se creía, por ejemplo, en la resurrección de los muertos. Está también la creencia en otra vida, en el sentido de que Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados, por ejemplo. La creencia, por ejemplo, también en los ángeles. Y la creencia en el Mesías, un redentor ungido que vendría a liberar a Israel, en este caso de sus enemigos, que sería el que también reuniría a los judíos esparcidos por los 4 vientos y los traería de vuelta a la tierra de Israel, y que además establecería la paz mundial, y entre otras creencias. Y lo interesante es que lamentablemente con el paso del tiempo la figura de los fariseos se fue realmente torciendo. Es interesante de que esta enseñanza también ha florecido fuera del judaísmo, como expliqué. Por ejemplo, encontramos esta enseñanza dentro del cristianismo, porque los cristianos también tienen ideas similares de la creencia en un Mesías, la creencia en una resurrección, que Dios castiga a los malvados y recompensa a los justos, etcétera, etcétera. Todas estas son enseñanzas únicamente de los maestros fariseos. ¿Y por qué las encontramos dentro del cristianismo? Porque Jesús o Yeshua, que era un judío observante de la Torá, de la ley, era de la escuela farisea, y tenemos en sus enseñanzas igual enseñanza de la Torá escrita y de la Torá oral, y por supuesto pasaron luego a este movimiento. Y es interesante todavía apuntar este hecho. Pero lamentablemente en el Nuevo Testamento la figura de los fariseos, con el tiempo, mucho tiempo después de la muerte de Jesús y sus discípulos, ya mencioné que se torció y se le dio una imagen perversa y malvada, hasta el hecho de que hoy día cuando se escucha la palabra fariseo, inmediatamente se le conecta con hipócrita, por ejemplo, lo cual es una distorsión total de estos maestros del pueblo, como ya enseñé, porque de hecho hasta el mismo Jesús era de la escuela de los fariseos. Lo interesante de esto es otra vez que son conceptos totalmente distorsionados de este sentido, porque los fariseos eran amados por el pueblo, eran los que enseñaban al pueblo de verdad, se oponían a Roma. Y ya menciono, estas enseñanzas de llamar a una persona rabí o rabino, de la creencia en el Mesías, la creencia en la resurrección, etcétera, etcétera, son enseñanzas únicas de los fariseos y no de otras escuelas. Y si las encontramos en alguien, es porque pertenecía a esta escuela. A diferencia de los fariseos, tenemos el caso de los saduceos o saduquim. Los saduceos estaban en control del pueblo. Ellos no creían en una Torah oral o una enseñanza oral, aunque ellos mismos tenían algunas leyes orales, lo que tal vez es una contradicción. Ellos eran más literales. Por ejemplo, en la escuela de los fariseos, los prushim, cuando leemos el texto que dice ojo por ojo y diente por diente, los maestros fariseos decían, eso no es literal. Eso no quiere decir que si alguien pierde un ojo debe sacarle el ojo ahora a la otra persona, no, sino que más bien se debe hacer una compensación. ¿Cómo se sabe esto? Por la interpretación de la ley oral o la Torah oral, porque el que sabe la instrucción sabe cómo aplicar el texto escrito. De lo contrario, si no tienes la instrucción oral, pues no sabes nada. Y los saduceos decían, no, el texto dice ojo por ojo y diente por diente, eso es literal. ¿Qué quiere decir? Pues si pasaba esto, había que sacar el ojo también a la otra persona, o lo que fuese. Literalmente aplicaban a rajatabla el texto escrito.
Los saduceos tampoco creían en ningún Mesías. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, entre otras cosas. Los saduceos solamente creían, como dice el texto del Génesis: del polvo eres y al polvo volverás. Por tanto, no hay otra vida, no hay resurrección, no hay Mesías que te venga a salvar. Tú haz lo que tienes que hacer en esta vida, aprovecha, vive bien, porque no hay más nada después de que te mueres. Y esta es la enseñanza de los fariseos. Y por algo tiene lógica, ¿no? Eran la élite al servicio de Roma, vivían forrándose los bolsillos y, por supuesto, vendiendo al pueblo. Entonces aquí tenemos estas enseñanzas de los saduceos, que se veían como traidores al pueblo, y ya vemos por qué también en un momento no sobreviven cuando el templo es destruido, porque estaban centrados totalmente en el templo, y cuando se les acaba la fuente aquella de explotación, pues con el tiempo desaparecen esta escuela. La única escuela que sobrevive hasta este mismo día en el judaísmo presente son las enseñanzas de los maestros fariseos, y que ya mencioné que también las encontramos incluso en el cristianismo, aunque muchos no lo sepan, porque son enseñanzas únicas de los maestros fariseos, son los maestros de Israel, que otra vez significa separados de la contaminación que había en el templo en Jerusalén. Otra escuela que tenemos aquí es la escuela de hago un paréntesis en los saduceos, que ya mencioné en un principio que muchos opinan de que algunas de sus enseñanzas las encontramos en los caraítas del tiempo presente. En la época medieval principalmente tomaron apogeo los caraítas, porque ellos también rechazan la Torah oral, aunque también tienen algunas enseñanzas orales, porque siempre se desarrolla este tipo de enseñanza. El hecho es que hay debates, tampoco es que sea eso certera hasta la afirmación. Tenemos otra escuela importante en aquella época, que es la escuela de los esenios, Eshijim. Los esenios realmente pues es una escuela, un tipo de pensamiento que, según se afirma, fueron los sacerdotes que estaban en el templo de Jerusalén, que fueron echados por los macabeos, la dinastía de los asmoneos, y que se van al desierto y forman una escuela de pensamiento totalmente diferente. Rechazaban el templo de Jerusalén por la corrupción que había allí, no por el templo como tal ni por los sacrificios, sino por la corrupción de los que manejaban el templo, y por tanto se alejaban de las ciudades porque creían que las ciudades realmente estaban llenas de maldad y que eran una mala influencia y los podían corromper espiritualmente. Mayormente se marchan hacia la zona del Mar Muerto, viven en cuevas, una vida un poco ascética, parecida por ejemplo a la vida de los monjes en el tiempo presente. La mayoría de los esenios practicaban el celibato, o sea que no se casaban, aunque no quiere decir que fuese prohibido, porque habían, ya menciono, varios que estaban casados, pero en su mayoría eran así, no se casaban, llevaban una vida de pureza, todo el tiempo sumergiéndose en la mikve o baño ritual, y unas reglas estrictas, muy realmente enfocados en la pureza ritual, hasta el punto es que este movimiento dependía totalmente de los conversos, porque si no se la mayoría estaban solteros, necesitaban todo el tiempo gente que entrase al movimiento, que se creía que en este caso nuevos adeptos dentro del judaísmo eran bien estrictos a la Torá, y el hecho es que no toleraban ningún error, el más mínimo error. El que violase las reglas del grupo, de la comunidad, lo excomunicaban, y esto podía ser un castigo tremendo que a veces podía significar literalmente comunicación total. Y en algunos casos, por ejemplo, como ellos eran tan estrictos con los rituales, con la comida, etcétera, alguien que lo echaban del movimiento podía en este caso incluso padecer hambre, por ejemplo, no tendría con qué alimentarse. Incluso no se sabe si algunos hasta fallecerían. El hecho es que no se sabe tanto acerca de ellos, aunque se ha escuchado más al respecto por una secta dentro de los esenios, que es la secta del Mar Muerto. Se cree que esta secta del Mar Muerto, que se le diferencia de los esenios, en realidad sería como una rama de los esenios, Serían esenios como tal, según afirman algunos investigadores, pero una rama también muy estricta. Y sabemos acerca de esta secta del Mar Muerto por los descubrimientos que se hicieron en el año 1947, cuando se encontraron en las cuevas de Qumran los famosos manuscritos que se conocen hoy como los manuscritos del Mar Muerto, que son esta serie de rollos que nos hablan acerca de las reglas de estas sectas, que nos hablan, por supuesto, vienen un montón de los textos de la Torá en los idiomas originales, hebreo, arameo, etcétera.
Por tanto, es muy interesante estas escuelas principales dentro del judaísmo. No eran las únicas escuelas, ya les menciono. Había un montón de diferentes escuelas con diferentes líneas de pensamiento. Una de estas escuelas también que había, por ejemplo, ya menciono que era la misma escuela de la que luego se desarrollaría el cristianismo. Entonces son diferentes movimientos, cada cual con su forma de pensar. No había como tal un solo unidad de pensamiento, ni la ha habido como tampoco lo hay hoy, sino que hay diferentes escuelas que otra vez son todos judíos, simplemente diferentes interpretaciones de los textos. Y realmente es muy interesante esta historia que nos abre las puertas a cómo era la vida, a cómo era la forma de pensar religiosa de las comunidades judías en Judea en aquella época. Hasta aquí con este podcast, gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.